Hola, este video fue elaborado por estudiantes de la Facultad de Farmacia Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una partícula y qué características tiene? Todas las formas y tamaños en que es posible encontrar los sólidos, la partícula pequeña es la más importante. Por ello, es necesario conocer sus características de las masas de los sólidos en la forma de partículas. Los sólidos en general son más difíciles de tratar que los fluidos. En este video nos centraremos sobre una de las características llamada dureza. ¿Y qué es la dureza? La dureza es el grado de resistencia de la superficie de la partícula a la penetración de otro cuerpo. Objetivos. 1. Evaluar el efecto del rendimiento de compactación en polvo en la dureza o resistencia de las partículas. 2. Evaluar el efecto de la granulación en la dureza o resistencia de las partículas. 3. Comprender el efecto de la compresión en la dureza o resistencia de las partículas. 4. Evaluar el efecto de la humedad en la dureza o resistencia de los granos del maíz. Para el primer experimento se requirieron los siguientes materiales: una balanza digital, una cuchara, una aguja de coser, una regla, 117 gramos de maicena y tierra. Además, también se utilizaron recipientes de plástico. En la tabla podemos observar las cantidades de maicena y tierra empleados, los datos del material que reemplazó al penetrómetro, en este caso la aguja, y finalmente la dureza de los materiales con los que se trabajó. Para el experimento de la arcilla y el talco se emplearon los mismos materiales, con la diferencia de que al talco se le adicionó 50 mililitros de agua. Metodología. La metodología del primer experimento se basó en el funcionamiento de un penetrómetro, que es una herramienta muy utilizada para medir el nivel de compactación de los suelos. Para esta experiencia emplearemos una aguja de coser que simulará su actividad. Como sabemos, la compactación de los polvos farmacéuticos consiste en procesos simultáneos de compresión, debido a la aplicación de una fuerza. Recordemos que compresibilidad hace referencia a aplicar presión sobre un material para reducir su volumen, y la compactabilidad para formar aglomerados coherentes o compactos mecánicamente fuertes después de una compresión. En este video podemos observar cómo se aplicó, empleando con una cuchara, una fuerza de compresión para la compactación de la maicena. La finalidad de esta operación es reducir los espacios de aire entre las partículas, así como el volumen y la porosidad. Y acá podemos observar la aplicación de un método empírico para simular la actividad de un penetrómetro. Podemos observar cómo se deja caer la aguja, que simula ser una barra y penetra en el compacto de la maicena. Lo mismo se realizó para el compacto de la tierra. Resultados. Los resultados fueron obtenidos por triplicado, teniendo un promedio de 1.73 y 0.43 centímetros de penetración de la aguja para los compactos de maicena y tierra. Y para el caso del talco y la arcilla, fueron en promedio 0.67 y 1.33 centímetros respectivamente. En las imágenes vemos las mediciones por triplicado para los compactos de maicena y tierra, y los resultados de la penetración de la aguja en la mezcla de agua con talco y para la arcilla, donde se observa que la mejor resistencia de la penetración la posee el talco. Discusión. Hiestan menciona que cuando las partículas de un material son muy duras, estas no se deforman plásticamente de un modo sencillo bajo compresión. Más bien, se consolidan a través de la compresión de reordenamiento, formando malos compactos. Cao comenta en su estudio realizado con partículas de ibuprofeno, ácido ascórbico y sacarosa que aquellas partículas con alta y baja dureza presentaban pobres rendimientos de compactación, mientras que aquellas que presentaban una dureza intermedia tenían altos rendimientos de compactación. Para probar esto, nos basamos en un método empírico del funcionamiento del penetrómetro y en los estudios que establecen que la dureza de las partículas está relacionada a la resistencia de los compactos que éstas forman. Nuestros resultados indicaron que esto se cumplía para los compactos de tierra y maicena, pero no para el caso de la arcilla y el talco. Esto lo asociamos al factor humedad y a la porosidad de la arcilla, que no permite reducir los espacios y movimientos del aire característicos de un buen compacto. Además, Cao menciona en su artículo correlación de la dureza de las partículas con el polvo y rendimiento de compactación, que esto puede deberse a otros factores, como el tamaño de la partícula, la forma de la partícula, la interacción entre partículas, que afecta a la formación de enlaces y con ello a la dureza o resistencia del compacto. Además, Hiestan y sus colaboradores también establecieron índices de correlación como la facilidad de formar enlaces, la entropía interna y la fragilidad de un material cuando es comprimido. Segundo experimento. Materiales: caramelos comerciales, caramelos rompemuelas, cucharita, cuadrados de papel, cronómetro, mortero y pilón, borradores con envoltura de cartón y una espátula pequeña. Metodología:
Se determinó la dureza utilizando uno de los métodos de granulación en seco, conocido como el método de Slogging. Este método se basa en la mezcla, la compactación con una prensa, el troceado o fragmentación y la granulación de una matriz. Se utilizó la metodología mencionada en el marco teórico de la monografía Elaboración de comprimidos de clorhidrato de dianfenidramina 25 mg, empleando el proceso de granulación activada por la humedad en el laboratorio Mauricio Díaz Müller de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Colocamos el caramelo rompemuelas en el mortero y lo trituramos por 1 minuto. Colocamos el caramelo comercial en el mortero y repetimos el proceso. Luego, vaciamos cada uno de los caramelos triturados en cuadrados de papel. Vertimos el caramelo comercial triturado en el espacio designado entre el primer borrador y la envoltura de cartón. Utilizamos la espátula para acomodarlo de manera uniforme. Presionamos el caramelo con la base del segundo borrador y lo retiramos de la envoltura. Vertimos el caramelo rompemuelas triturado y repetimos el proceso. Observamos ambos caramelos luego de ser triturados y posterior al proceso de compactación. Obtenemos resultados similares en 3 muestras distintas. Al momento de trocear ambos caramelos, solo obtenemos gránulos en el caramelo comercial. Entonces, el tiempo de trituración para ambos caramelos fue de 1 minuto. Pero solo obtuvimos resultados positivos en la compactación y granulación del caramelo comercial. Discusión. Según el artículo Elaboración y estandarización de un confite, caramelo duro, a base de panela, la concentración de glucosa en un 15% le aporta mayor dureza al caramelo rompemuelas en comparación del caramelo comercial, el cual posee una concentración del 5%. En el artículo citado en la metodología, mencionan que para la técnica de compresión se necesitan 2 punzones, uno superior y otro inferior, y una matriz, para posteriormente trocear el comprimido. Sin embargo, los punzones utilizados en el artículo son metálicos, y el troceado se realiza buscando obtener partículas de forma regular y homogénea, por lo cual los resultados de nuestro experimento carecen de la misma precisión, a pesar de haber obtenido los resultados esperados. Finalmente, según el artículo Desarrollo de caramelos duros expectorantes, antisépticos y analgésicos a base de plantas medicinales, en el desarrollo de los caramelos duros, a menos que la proporción de glucosa sea excesiva, la tendencia será siempre a la granulación. Por lo tanto, se determinó que los caramelos rompemuelas no poseen una tendencia a la granulación debido a su mayor concentración de glucosa y por consiguiente a su mayor dureza. Materiales: 250 gramos de maíz, 250 mililitros de agua, un molino de maíz, una balanza, 4 recipientes del mismo tamaño, un beaker de 250 mililitros, un colador, 4 vasos descartables y un plato. Metodología: se determinó la dureza del grano de maíz mediante una modificación del método Stenberg y el índice de tamaño de partícula o PSI. Ambos métodos se basan en el desempeño de la molienda para determinar la dureza del grano de maíz. Paso 1. Pesar 250 gramos de maíz en una balanza. Paso 2. Poner el maíz en un recipiente y verter los 250 mililitros de agua, medidos en un beaker. Este maíz se mantendrá sumergido en el agua por 3 horas. Paso 3. Después de 3 horas, filtrar el maíz. Paso 4. Moler el maíz y anotar el tiempo de molienda. Paso 5. Cernir el producto obtenido. Paso 6. Pesar el nuevo producto obtenido. Todos los pasos mencionados anteriormente se ejecutarán de igual forma 3 veces más, pero con la diferencia en el tiempo que los granos estén sumergidos en el agua. Estos tiempos serán de 6 horas, 18 horas y 48 horas. Resultados: el tiempo de molienda obtenido fue de 120, 90, 80 y 15 segundos para los maíces A, B, C y D respectivamente. Se puede evidenciar con los resultados que a mayor tiempo que el maíz estuvo sumergido en el agua, el tiempo de molienda fue disminuyendo y del producto de molienda el tamaño de partículas se fue reduciendo. En la tabla, con respecto al peso calculado antes de la molienda, todos los maíces tuvieron el peso de 250 gramos. Sin embargo, después de la molienda, cuando pasó el producto obtenido por el colador, los pesos se diferenciaron para cada maíz, obteniéndose 241.1, 232.22, 226.22 y 205.38 gramos para los maíces A, B, C y D respectivamente. Discusión. En el artículo Métodos para medir la dureza del grano de maíz Review nos menciona que la dureza del grano de maíz está dada por el arreglo microestructural, la matriz proteica de los gránulos de almidón y el grosor del pericarpio, de los cuales el que contribuye principalmente a la dureza del grano es el arreglo microestructural del gránulo de almidón. Asimismo, entre sus métodos mencionados, aquellos métodos que se basan en el desempeño de la molienda para determinar la dureza del grano de maíz son el método Stenberg y el índice de tamaño de partícula o PSI por sus siglas en inglés.
El fundamento del método Stenberg se basa en contabilizar el tiempo de molienda que se emplea para la obtención de material molido. Según este método, los tiempos de molienda de 10 segundos o menos son característicos de granos suaves, en tanto que los granos duros presentan tiempo de molienda de 20 segundos o más. Por otro lado, el índice de tamaño de partículas se determina moliendo los granos de maíz con un micromolino de martillos y se tamizan a través de mallas de diferente apertura, para relacionar el tamaño de partícula con la dureza del maíz. Esto debido a la resistencia de los granos de maíz más duros a la molienda, por lo que se espera que las partículas molidas tengan un mayor tamaño, a diferencia de los granos suaves cuyo tamaño será menor, puesto que presentan menor resistencia a la molienda. Según este método, las partículas mayores a 150 micrómetros representan un maíz duro, mientras que las partículas menores a 150 micrómetros representan al maíz suave. Conclusiones. Espero hayamos contribuido en tu conocimiento. Gracias.